Amanecer Guaraní. Hola, 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 pero muy buenas tardes. Una vez más aquí en este día jueves 9 de enero de 2025. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, José Estilo. Y como siempre, para hacerte compañía hasta la hora 22 con todo lo mejor de nuestro chamamé, nuestras historias chamameceras y Tati Perichón, aquí hasta la hora 22. Nuestras líneas de comunicación 3774 45 17 87 y 3774 42 35 36. Nos sintonizás a través de AM 970 LT25 Radio Guaraní, también a través de internet www.lt25.com.ar. Te podés bajar también la aplicación, claro que sí. También te bajás la aplicación AM970 LT25 Radio Guaraní. A través de YouTube, también entras ahí en YouTube y pones Radio Guaraní, estamos en vivo en todos los programas de nuestra M970, estamos en vivo ahí por YouTube, Radio Guaraní. Gracias a todos ustedes por estar allí como siempre, acompañándonos del otro lado. Muchísimas gracias por estar. Como siempre, nosotros aquí recordando a nuestros queridos chamameceros, Hoy cumpleaños Panchito Barrios, un gran acordeonista, y vamos a ver si podemos entablar una conversación al aire más tarde. Panchito Barrios, gran acordeonista. Que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas. Claro que sí, que los cumpla feliz Panchito Barrios, y debemos agradecer a nuestro amigo Manu Rodríguez, que nos cedía ahí el contacto para poder comunicarnos con Panchito Barrios, que después también en un rato nos va a estar contando si es que podemos entablar la comunicación, de dónde es, de oriundo de dónde es, su trayectoria y todo lo demás, porque todavía no figura en Fundación Memoria del Chamamé, así que vamos a estar ahí contándoles a ustedes. Nosotros hoy dedicamos esta primer media hora al dúo Godoy Zuloaga, este afamadísimo dúo Godoy Zuloaga, que fue una recordada dupla de cantores que aún hoy viven en el cariño del público. Julio Godoy nació en Colonia Paso del Oso, provincia del Chaco, el 9 de enero de 1944. En tanto, Luis Ginés Zuloaga nació en San Roque, provincia de Corrientes, el 25 de agosto de 1940. Radicado en Corrientes, los inicios musicales de Julio Godoy se remontan al año 1960, en los que integra el conjunto guaraní de Sinforiano Pessoa, que interpretaba música paraguaya. Posteriormente integró el conjunto Los Gauchos de Emburucuyá, dirigido por el bandoneonista Eustaquio Miño. Además integró Los Gauchitos de Emburucuyá, dirigido por Elpidio Verón Miño, y el conjunto Santa Elena, que dirigía el bandoneonista Martín Fierrito Torres. En tanto, los comienzos musicales formales de Luis Zuloaga se dan en el conjunto del bandoneonista Sebastián Balmaceda, padre de Jorge de la Cruz Balmaceda, en el año 1958. Luego se integra al conjunto regional correntino que justamente dirigía el nombrado Jorge de la Cruz. En el año 1962 se produce el encuentro de estos artistas en el conjunto de Mario Romero, donde revistaba el acordeonista Luciano Maciel y el bandoneonista Ricardo Escófano, formándose entonces el dúo Godoy Zuloaga. En el conjunto de Romero permanecieron hasta el año 1964 con presentaciones en bailes de la región y audiciones radiales. En el año 1965, y a instancias del cantante chaqueño Lizardo Cáceres, el dúo Godoy Zuloaga recibe la invitación para integrar el conjunto de Don Tránsito Cocomarola. El debut se produjo en el Festival de Posadas, Misiones, continuando con una gira a Rosario y Buenos Aires, donde se presentaron en el Salón Verdi y el Salón Princesa.
Su debut discográfico con el taita del chamamé se produce en el disco larga duración Chamamés de mi Flor, registro en el que participan además Carlos Ramírez en voz y guitarra, como invitado el bandoneonista Bruno Mendoza interpretando una obra de su autoría, La Púa, además de Tránsito Coco Marola, Roque Librado González y el contrabajista paraguayo Juan Ayala. En este material se incluyen obras autoría de Julio Godoy como Solo Recuerdos y Madre Sacrosanta, Chamamé de Godoy Solo Haga, que se convirtió en un suceso de ventas. En esta sesión de grabación se registró además el chamamé Diciendo Adiós, autoría de Julio Godoy, que se incluyó posteriormente en el disco Don Coco, editado por el sello Philip en el año 1969. En el año 1967, Luis Zoloaga se retira del conjunto de Coco Marola, permaneciendo Julio Godoy por un año más, participando de la grabación de los discos Postal Correntina y Siempre Chamamé en el año 1968 y Don Coco del año 1969, todos para el sello Philips. En el año 1969 deja el conjunto del taita Julio Godoy para formar el conjunto Godoy Zoloaga junto a su antiguo compañero Luis Zoloaga. Completaron la formación Oscar Miseli en acordeón y Salvador Salazar en bandoneón, luego reemplazado por Oscar Cacho Montes. El conjunto registró 2 discos larga duración en el año 1971 y 1973 y se mantuvo en vigencia hasta el año 1974, integrándolo en esta última etapa el acordeonista Julio López y el acordeonista Egidio Martínez. Con el cese de las actividades del dúo Godoy Zoloaga, Julio Godoy integró el conjunto Los Latinoamericanos, donde además de la voz ejecutó arpa y guitarra. Luis Zoloaga abandonó temporariamente la actividad artística. El reencuentro se produjo en el año 2004, cuando el dúo Godoy Zoloaga volvió a reunirse, con la participación de José Ocampo en bandoneón y Sebastián Zoloaga, hijo de Luis, en acordeón. Con esta formación registraron un material. Prolíficos autores y compositores, Godoy y Zoloaga han dejado para el cancionero litoraleño obras como Paraje el Oso, Amándote me voy, Herencia correntina, Vengo ante ti, Pago de mi niñez, Paraná de las Palmas, Hermanos Barrios, Emblema Guaraní, Ofrenda a mi pago, por citar algunas. Julio Godoy falleció en Corrientes el 9 de noviembre de 2009, su antiguo camarada Luis Zoloaga el 24 de enero del año 2019. Nosotros aquí recordándolo a este gran dúo que lo escuchamos en el comienzo de nuestro atardecer guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Desde mi orfandad vengo yo a cantar lo que siento en mi alma por tu desamor. Divina ilusión fue lo que tenía, mucho te quería con eterno amor. Hoy al despertar tan solo me encuentro, veo que el tormento en mi mente está. La felicidad que yo ambicionaba hoy quedó en la nada con mi soledad. Adiós divina flor de este cielo, adiós ingrata, yo ya me voy. De ti me alejo sin un consuelo, buscando alivio a mi corazón. Fuiste en mi vida mi único anhelo, toda mi dicha te dejo a ti. Yo no comprendo por qué has truncado lo que quisimos con frenesí.
divina, guardas de cielo, adiós ingrata, ya me voy. De ti me alejo sin un consuelo, buscando alivio a mi corazón. Fuiste en mi vida, mi único anhelo, toda mi dicha te debo a ti. Yo no comprendo por qué has truncado lo que quisimos con frenesí. Sacrosanto amor que me da la felicidad, regalo de Dios, padrecita mía, hoy vengo a darte mi corazón. Eres tú, consuelo de mi pena, que el destino en cuanto me traicionó, con tus dulces besos calmó la angustia, mi dolor. Fuiste tú la mujer que en mis tiernos pasos brindó el calor, infancia feliz del pasado ayer, hoy renace en mí con tanto placer, que felicidad. Al mirarte otra vez y al regresar a tu lado, madre, mi corazón, que cansado ya de tanto sufrir, vuelve a ser feliz. Comprendiendo que tu amor de verdad tú me brindas hoy con sinceridad, yo te digo, madre, que estás en mi alma con tu bondad. No habrá ninguna que valga más, aunque tan lejos de ti yo esté. Te doy mi vida, pues soy tu hijo con gran placer. Fuiste tú la mujer que a mis tiernos pasos brindó el calor, infancia feliz del pasado ayer, que renace en mí con Estás tanto escuchando placer, qué felicidad. Atardecer Guaraní. Al mirarte otra vez y al regresar a tu lado, madre, mi corazón, que cansado ya de tanto sufrir, vuelve a ser feliz. Radio Guaraní. De mi ansiedad fueron tus ojos, vida mía. Yo siempre lo idolatré con gran amor y fiel cariño. Son ellos que al mirar lucen las noches cual estrellas, los fuegos que iluminó a mi soñar bello destino. Por eso al cantar te digo, mi diosa, eres tú la flor que aroma mi alma. Con mi corazón yo te doy mi vida, porque bien lo sé que eres tú, mi amor. De ti el calor, mi adorada prometida, te llevo en mi adoración como la dicha más querida. Solo quiero los fulgores de tus lindos ojos negros, que cuando me miren ellos, embriagarme con tu mirada. Por eso al cantar te digo, mi diosa, eres tú la flor que aroma mi alma. Con mi corazón yo te doy mi vida, porque bien lo sé que eres tú, mi amor.
recuerdo las estrellas que mirábamos juntos, la brisa de enero invitando al amor. Después tu pañuelito temblando en el estío y mi voz ya quebrada pronunciándote no te vayas, por Dios te lo pido, no me dejes así, corazón. Sí, hay mil noches que esperan ansiosas que te quedes y amarnos mejor. Mas todo fue inútil, tu nombre ya se ha ido, volviéndose a los brazos de un tranquilo amor. Por eso en las noches que hay brisa de enero, regreso a la playa llorando de pasión. No te vayas, por Dios te lo pido, no me dejes así, corazón. Sí, hay mil noches que esperan ansiosas que te quedes y amarnos mejor. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Algún día serás mía, yo no pierdo la esperanza, aunque llegues con tardanza, te amaré con alegría. Entonces sinceramente comprenderás que te amo, porque yo tanto te extraño, porque te llevo en mi mente. Nuestro amorío será modelo de la ilusión. Princesita de mi amor, yo te quiero de verdad. Bríndame por siempre ya tus caricias con calor, porque sin tu compasión tan triste tú me verás. Nuestro amorío será modelo de la ilusión. Princesita de mi amor, yo te quiero de verdad. Bríndame por siempre ya tus caricias con calor, porque sin tu compasión tan triste tú me verás. Telefonía celular en Caaguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caaguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 40
3800. En Cursucuatiá contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa gracias a las firmas comerciales que acompañan nuestro programa y les contamos los temas que escuchábamos antes de la pausa. Godoy Solo Haga, diciendo adiós, este tema que pertenece a Julio Godoy, luego Madre Sacrosanta del dúo Godoy Solo Haga, luego Mi Eterna Ansiedad, Brisa de Enero y Serás Mía Algún Día. Saludamos a Manu Rodríguez, que está ahí también sintonizando nuestro programa, que ya están prendidos a la sintonía. Dice saludos a la audiencia y también al operador y a todo el equipo de la radio. Gracias Manu Rodríguez, a Tere y Eugenio también. Muchísimas gracias por estar allí. Y saludamos a Rosa también, que se comunicaba con nosotros diciéndonos que está sintonizando el programa, tomando los mates ya, Así que bueno, gracias por estar, Rosa, Juan, que quieren saludar también a todos los vecinos y también a don Vicente Brites y señora, Y saludamos a la gente que está allí también en el campo, gente de tercera sección Tierras Coloradas. Y cómo no saludar a nuestro amigo Casimiro Valenzuela, que nos avisaba que tiene en su poder un anteojo recetado que fue encontrado en Paraje Tunita, cerca de la casa de familia Pereira. Y tiene en su poder, y pueden comunicarse al 3774-493887. Casimiro Valenzuela, ahí en tercera sección Tierras Coloradas, tiene en su poder un anteojo recetado que fue encontrado en Paraje Tunita, en cercanías de la
familia Pereira, y se pueden comunicar con él al 3774 49 38 87. Saludamos a toda la gente que está en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por estar. Y Mariano, que se comunicaba y nos pedía, hasta acá llegó mi amor por los Matuá mercedeños, ¿eh? Gracias, Mariano, por estar en contacto. Adelante. Voy a aprender a olvidarte. Ya mucho lloré por vos. Me cansaron tus mentiras. Me cansaron tus mentiras. Y hasta acá llegó mi amor. Para vos pedir perdón de mil maneras, si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera. No entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste. Hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte. La soledad será tu fría compañía. Recordarás cada promesa que me hacías. ¿Qué se siente ahora? Llorar por alguien al que ya nada le importa, a quien tú antes engañaste sin piedad, quien supo amarte y respetarte de verdad. Escúchanos a través de Dime internet. qué se siente ahora. Llorar por alguien al que ya nada le importa, de quien tú antes te burlaste sin razón, ahora te dice adiós. Y hasta acá llegó mi amor. Qué fácil para vos pedir perdón de mil maneras, si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera. No entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste. Hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte. La soledad será tu fría compañía. Recordarás cada promesa que me hacías. ¿Qué se siente ahora? Llorar por alguien al que ya nada le importa, a quien tú antes engañaste sin piedad, quien supo amarte y respetarte de verdad. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos a los Matuá mercedeños. Hasta acá llegó mi amor para nuestro amigo Mariano. Gracias por comunicarte, Mariano. Gracias a toda la gente. Saludamos a don Justo Grieve, que hace mucho nos manda mensaje de Estancia Sarandí, a todo el personal de ahí de esa estancia. Muchísimas gracias, como siempre, sintonizando nuestro programa. Y saludamos también a la familia Cardoso, a Horacio, que también nos sintoniza en el campo generalmente. Así que a todos ellos, fieles oyentes de nuestro programa,
A Olguita Valenzuela también saludamos, claro que sí, siempre en contacto con nosotros también. A toda la gente, ¿no?, de la chacra, de la zona rural, a donde llega la onda de nuestra querida M970. Gracias a todos por estar siempre allí sintonizando los programas de nuestra radio. Y hoy vamos a recordar también a este gran acordeonista y compositor ituzaingueño, Saludamos a Miguel Piri, si nos está escuchando también, nacido en Ituzaingó, Corrientes. Acordeonista y compositor Salvador Sena nació el 25 de diciembre de 1938 en Puerto Tala, isla Apipé Grande, departamento Ituzaingó, provincia de Corrientes. Sus primeros pasos en la música los da acompañando con guitarra a su padre acordeonista, con quien también compartía las duras labores del obraje del monte de la isla. Sus tareas no fueron obstáculo para que a corta edad se interesara en el acordeón de su padre, instrumento que a los 12 años ejecutaba con maestría. Rápidamente se hace conocido en bailes y fiestas patronales de toda la región, actuando también en las pistas de la época como Palacio de las Flores, El Rey de Copas, La Platería, Brisas del Paraná y Flor del Pago. Antes de cumplir la mayoría de edad se radica en Posadas, Misiones, donde compartió su profesión de operario de aserraderos con la música, integrando los conjuntos de Ernesto Ferreira y de su compoblano Ramón Méndez. Con el conjunto de este último realiza sus primeras grabaciones. En 1965 integra la delegación de Ituzaingó que asiste al Festival Provincial del Folclore Correntino de Santo Tomé, Corrientes, junto a Nino García en guitarra y el dúo de voces de Víctor y José Benítez, siendo consagrados ganadores para representar a la provincia de Corrientes en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín en Córdoba en el año 1966. Luego de un fugaz paso por Buenos Aires para trabajar en un frigorífico, donde tiene la oportunidad de actuar con varios conjuntos de música litoraleña, regresa a Misiones, donde se integra al conjunto del dúo Morel González. De regreso a Posadas, continúa trabajando en la actividad maderera y paralelamente colabora con músicos locales. Posteriormente es convocado por Roberto Galarza para integrar su conjunto junto al celebrado guitarrista Juan Sacú. Con esta formación graba en larga duración al estilo de Montiel, donde graba varios de sus temas como el rasguido doble que le da título al disco, además de Caraí Eugenio, A mis colegas y amigos, Ciudad de Río Gallegos, Nonito Gauna, Yo soy chamamé, entre otras. Con esta agrupación realiza una extensa gira por el litoral argentino y el sur de Brasil, luego de lo cual regresa nuevamente a Ituzaingó para formar su propio conjunto con las voces de los hermanos Mauriño y la guitarra de Nino García. En el año 1978 forma junto a Ricardo Escófano, Cacho Espíndola y Cacho Saucedo el Cuarteto Corrientes, con el que realiza unas pocas presentaciones para luego abandonar la agrupación por cuestiones de índole familiar. Posteriormente, con una nueva formación del Cuarteto Corrientes, junto al bandoneón de Tito Molina y las voces y guitarras de Cambá Gauna y Beto Alegre, graban el disco Entre Corrientes y Misiones. Integraron el cuarteto otros artistas como Mario Medina, Toti y Ramón Valenzuela. Salvador Sena falleció en Ituzaingó el 8 de enero de 1986. En su homenaje se ha impuesto su nombre al anfiteatro municipal. Salvador Sena, aquí nosotros recordándolo a este acordeonista y compositor que nacía el 25 de diciembre de 1938 en Puerto Tala, isla Apipé Grande, departamento Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. Lo escuchamos aquí en Atardecer Guaraní.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Radio Guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Escuchábamos a Salvador Sena, este gran acordeonista ituzaingueño. Madrugada, primeramente al estilo de Montiel, sí. Y luego Madrugada y acordeón, Estancias Correntinas. Este tema le pertenece a Salvador Sena. Y por último, el tema de Marco Zarza, Paraje Yajapé. Así que allí sí le acompañaba en guitarrón Roberto Galarza y en guitarra Juan Sacú, Salvador Sena, los tres solitos, ese gran concierto que arman entre los tres ahí. Así que nosotros deleitándonos con esta hermosa música, estas hermosas melodías de Salvador Sena en acordeón, Juan Sacú en guitarra y Roberto Galarza en guitarrón. Y bueno, continuamos nosotros aquí en nuestro atardecer guaraní. Saludamos al gringo que nos está sintonizando también allí en la chacra. Vamos a contarles un poco sobre la historia de Paquito Úbeda, Pascasio Paquito Úbeda. Estos días pasados, sí, acá recibimos un mensaje también de nuestro amigo Manu Rodríguez. Vamos a mirar antes un tema, autoría de Francisco Panchito Barrios y Lucas Falcón, es A Pico y Hacha. Muy bien, estábamos buscando del dúo Gauna Jiménez también, donde participa en acordeón Panchito Barrios. En un rato nada más vamos a estar en contacto con él después de las 21:10, 21:15 más o menos. Vamos a estar en contacto con Panchito Barrios, este acordeonista que hoy está cumpliendo años, escuchando personalmente. Bueno, gracias Juan Carlos Abregu, muchísimas gracias. Nosotros vamos a buscar ahí a Paquito Úbeda, nosotros le estamos aquí en vivo y en directo, Y ya que estamos con Úbeda, Paquito Úbeda, del dúo Úbeda Chávez, porque sabemos que ha tenido una importante trayectoria Paquito Úbeda y que ha grabado con Héctor Chávez también muchos temas. Vamos a pedir por la salud de Gabino Chávez. Gabino Chávez está delicado de salud, es lo que vimos ahí en el Facebook, en las redes sociales, de que están pidiendo por su salud. No sabemos exactamente qué le pasó, pero aparentemente está enfermito Gabino Chávez. Desde aquí, desde Atardecer Guaraní, nosotros toda la fuerza a su familia, a Gabino principalmente, fuerza Gabino, adelante, arriba. Que tenemos que escuchar, cantar, Gabino Chávez, querido, gran persona, gran cantor y gran persona, amorosa persona, Gabino Chávez. Paquito Úbeda, cantante, guitarrista, autor y compositor. Pascasio Paquito Úbeda nació el 31 de mayo de 1935 en Caacatí, provincia de Corrientes. Se inició en la música en forma intuitiva y a la edad de 14 años realiza sus primeras presentaciones como músico, actuando junto a Marciano Gauna y los indígenas en bailes de la región. A principios de la década del 50, se radicó en Buenos Aires, donde se relaciona con Polito Castillo, que lo invita a integrarse al conjunto Ituzaingó, que dirigía junto a Leonila Esquivel. Junto a la calandria ituzaingueña tiene la oportunidad de realizar sus primeras grabaciones para el sello TK en 1952, cantando a dúo con Leonila las obras Compañera y Niña Porá. En el año 1954 es convocado por Tránsito Cocomarola para integrarse a su celebrado trío Cocomarola, donde forma el dúo de voces con Gabino Quirós, realizando grabaciones para el sello Odeón. Paralelamente realiza presentaciones radiales y grabaciones con cartelera correntina, donde conoce a quien sería su compañero de ruta por largos años, el misionero Héctor Chávez. Posteriormente, en 1956, el dúo es convocado por Isaco Abitbol para realizar grabaciones para el sello Music Hall, donde ven la luz las primeras composiciones de Úbeda, como Cuando tú me quieras y Nostalgias Camperas. Junto a compañeros de las agrupaciones de Castillo como Héctor Chávez, Ramón Bernardes y Lorenzo Valenzuela, forma en el año 1959 el conjunto Tradición, formación con la que registran grabaciones para el sello Orfeo. Junto a Tradición permanece hasta el año 1963, en que se radica en Corrientes, invitado por Tránsito Cocomarola.
En esta segunda etapa, junto al Taita, permanece por espacio de 2 años grabando a trío de voces junto a Héctor Chávez y Gregorio Molina los temas Ensenadita, Tu Promesa y Tu Cariño, y junto al caacateño Luciano Altamirano los temas Collar de Caracolas y El Nido de un Correntino. En ese mismo año formó en Buenos Aires el conjunto Úbeda Chávez, legendaria formación con la que con algunas intermitencias se presentó en el año 1997. Junto a Chávez grabaron para los sellos Asunción y Yatay, acompañados de músicos como Lindor López, Toto Sanabria, Tilo Trevisan, Oscar Fernández, Ruperto Delgado, Faustino Rodríguez, Ramón Sosa, Martín Rivero, Oscar Sánchez, Andrés Carles, Ramón Arias y los cantantes Gabino Chávez y Ada Azucena Vallejos. En el año 1982 fundó el conjunto Cruz de Papel junto a Tilo Trevisan, Ramón Úbeda y Carlito Serial, con quienes grabaron los trabajos Provinciano Desterrado y Ñangapirí, además de participar de grabaciones de los hermanos Barrio, Tilo Trevisan y la Yunta Correntina. En los 90 colaboró además en grabaciones y actuaciones junto al bandoneonista Tilo Trevisan. En los albores del nuevo milenio se radicó en Caacatí, donde formó su conjunto acompañado de Jorge Úbeda y Ramón Úbeda Hijo, más el acordeón de Oscar Sánchez, formación con la que se presentó hasta el final de sus días. Inspirado compositor, lleva la firma de Úbeda otras obras como Para ti, Mari, Noches Caacateñas, Mi pena y tu olvido, La angustia que me has dejado, Viejo patio correntino y A un pueblo que canta, entre otras. Paquito Úbeda falleció en su ciudad natal, Caacatí, el 6 de enero del año 2015. Escuchamos a Úbeda Chávez aquí antes de la pausa. Señor operador, adelante. Para escribir el poema más lindo ya tiene el motivo mi fiel corazón. En esta dicha que tú me has traído con el sol divino de un sublime amor, voy a llenar el tintero del alma con tinta de rosas, jazmín y malvón, y buscaré en tu mirar las palabras más dulces y hermosas que creó el amor. Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi nido tanto calor, yo quiero entregarte, dulce morena, en un poema mi corazón. Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don, usar el lenguaje que me enseñaron tus ojos claros llenos de amor. Mí el paisaje más bello, tu talle, tu pelo y tu morena piel. Son tus ojazos mi dulce embeleso y encuentro en tus besos mi razón de ser. Gracias a Dios que en lo alto del cielo escuchó mi ruego y vistió mi ilusión con un romántico y mágico velo bordado de celos, ternura y pasión. Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi nido tanto calor, yo quiero entregarte, dulce morena, en un poema mi corazón. Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas
letras no tengo el don. Usar el lenguaje que me enseñaron, ojos claros llenos de amor. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Vaga mi pena en las brumas que dejó tu olvido. Ando muy triste en las ruinas de un tiempo feliz. Brota en suspiros del alma tu nombre querido. En el aire y el canto del ave tu voz me acaricia cual manto sutil. Sabes que mucho te amaba mi linda morena. Eras la dicha soñada, mi dulce ilusión. Hoy que no estás ya no soy más que un alma que pena. Si vuelves cariño, vibrantes latidos tendrá el corazón. De quien te ha querido, quien no hizo más que brindarte tierna adoración. ¿Cómo has podido dejar la tibieza del nido que te aguarda encendido de sueños y el calor del fuego de mi gran amor? Sabes que mucho te amaba mi linda morena. Eras la dicha soñada, mi dulce ilusión. Hoy que no estás ya no soy más que un alma que pena. Si vuelves cariño, vibrantes latidos tendrá el corazón. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Serranías, cordobesa linda viniste hasta mí. El cielo en tus ojos, el sol en tu pelo, y en tu piel aroma y color de jazmín. De amor y ternura llenaste mi nido. No hay nada más lindo que estar junto a vos. Mi novia, mi amiga, mi fiel compañera, madre de mi siembra, regalo de Dios. De Maejo es un manso arroyo que refleja amor, esperanza y cielo. David, ay, ya ves, mucho más te quiero, porque tú querés o me es consuelo. No alcanza una vida para agradecerte, curar mis heridas, hacerme feliz, brindarme consuelo, prolongar mi sangre, y por ser el surco donde echo raíz, mi estrella, mi guía, mi abrigo, mi sombra, bendigo la hora que te conocí, por cuanto me diste te digo al oído un verso florido de mi Taragüí. De
manso arroyo que refleja amor, esperanza y cielo. Ay, ya ves, mucho más te quiero, porque tú querés o me consuelo. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Radio Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud.
En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Así continuamos con nuestro programa y justamente lo prometido es deuda. Estamos en contacto con Panchito Barrios, gran acordeonista que está en contacto con nosotros y hoy está cumpliendo años, ¿no? Así que desde Curuzuco Atiá y Atardecer Guaraní, Tati Perichón te dice muy, pero muy buenas noches, Panchito Barrios. Buenas noches, Tati, buenas noches, audiencia. Gracias por comunicarte. Bueno, sí, hoy mi cumpleaños y gracias por el saludo. Y bueno, acá estamos con unos amigos festejando. Qué bueno. Que, ¿vos cómo andás, Tati? Bien, todo bien, gracias a Dios. Y me gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria, de dónde sos oriundo, si sos de Buenos Aires o de Corrientes, de dónde naciste. Y bueno, sobre tu trayectoria también, ¿no? Que nos contaras un poco a la audiencia. Sí, Tati, yo soy nacido en Román, sí, provincia de Santa Fe. Ah, Román. Buenísimo, santafesino. Sí, qué lindo. Santafesino, sí. Y bueno, de chiquito nací en Román y bueno, me crié en el campo, en el monte. Y bueno, y ahí nació la historia a los 7 años del acordeón. Sí, qué bueno. Porque había un hombre que vendía una acordeoncita en un almacén de ramos generales. Sí. Se usaba mucho en ese tiempo. Sí, bueno, claro y que sí. insistí tanto a mi papá que me la compró. Qué lindo. Y bueno, ahí empezó la historia de tocar el acordeón, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y a los 9 años migramos para Buenos Aires y acá, bueno, en la escuela, todo, siempre tocando el acordeón. Sí, qué bueno. Y a los 17 años me lleva Morel González a Misión, a Posada, a integrar el conjunto de ellos. Morel González, el dúo Morel González. Sí, el dúo Morel González. Ahí toqué con Tito. Sí, un buen dúo. Y ahí toqué con Tito Molina, bandoneón, sí, bandoneonista. Julio Lorman. Sí. Sí, Julio Lorman también, que vivía ahí. Qué bueno. Así que se me dio todo, digamos, de andar con la música. Claro, qué lindo. Integré el Cuarteto Corriente de Beto Alegre también. Sí. De Tuisengo Corriente. Sí. Y bueno, después volví a Buenos Aires y ahí me contactó Luis Cardoso. Sí. Para integrar el conjunto de Salvador Miqueri. Yo decía, yo no lo conocía a Salvador, tenía 17 años. Claro. 18. Claro. Y bueno, y así se dio, bueno, vamos, y se dio, gracias a Dios, y hasta que grabamos con Salvador también. Sí. Ahí en el disco ese estamos nosotros, sí. con Luis, Antonio Ní, Salvador, Gustavo, sí. Marcela Miquel y Churiqui Romero, Burucuyá. Sí, qué bueno. Así que se dio todo eso, después integré el conjunto de Gobillo lo haga en Corrientes Capital, sí. Con Egidio Martínez, gracias a Dios anduve. Qué lindo. Bandoneonista formoseño, ¿no? Egidio Martínez. Sí, qué bandoneón que era. ¿Cómo tocaba? Sí, así es. Bueno, muy, pero muy amplia la trayectoria de
de Panchito Barrios y bueno, nos seguís contando las grabaciones, grabaste con Salvador, también grabaste con Godoy Soloaga. No llegué a grabar. Ajá. No, grabé con Luis Cardoso, Grupo Murucuyá. Sí, con Murucuyá. La primera grabación con Luis Cardoso. Sí. Grupo Murucuyá y bueno, que integraba en esa época Quintana Verel, después se fueron ellos, vino Sí. Gauna Jiménez, Sí. el Polaco y Chiqui, Sí. los cantores Leito López. Sí, claro. Así que sí, siempre en el sendero, digamos, De lo la musical. música chamamecera. Nuestro querido chamamé auténtico y tradicional, que es lo que nosotros aquí en Atardecer Guaraní le rendimos culto, ¿no? Al chamamé tradicional, el que nos dejaron de herencia nuestros queridos chamameceros. Así que muy linda, muy amplia la trayectoria. Hace muy poquito también estuvimos presentando el nuevo material del dúo Gauna Jiménez, donde también formás parte, ¿no? Como acordeonista. Eso, sí, formo parte como acordeonista y está Beto Ferreira en el bandoneón. Sí. El Pato Gauna, Chiqui Gauna y el Polaco Jiménez. Sí, así Dentro de poco ya va a salir esa grabación. Ya lo tenemos, aire, nosotros digamos. ya lo presentamos nosotros aquí en Atardecer Guaraní. Estuvimos también en contacto con Polaco Jiménez, así que sí, ya lo presentamos. Muy lindos temas, hermoso material y ya lo tenemos aquí en Atardecer Guaraní, gracias al Polaco Jiménez que nos mandaba, ¿no? También ahí virtualmente el material. Buenísimo está, así que nuestras felicitaciones para ustedes ahí, para todos los integrantes del conjunto que hicieron esta hermosa grabación. Bueno, gracias. Quería mandar saludos a mis amigos que están acá compartiendo la casa. Estoy compartiendo yo la casa. El amigo zurdo, Carlos el zurdo le dicen. Sí. Ernesto Álvarez y mi amigo Lea. Así que la familia de ellos me están brindando la un fiesta homenaje, de cumpleaños, digamos. Un homenaje por el cumple. Qué linda. Qué lindo. Sí, bueno, vos sabés que estuvimos en el 2023, el 1 de julio, en el Centro de Residentes Correntinos de La Plata, ahí con Manuel Cabrera, estuvimos todos ahí con Lidia también Sandoval, estuvimos con Manu Rodríguez, que nos conocimos ahí, con el Polaco Jiménez también, también con Carlitos Álvarez, así que vos estuviste también ahí como acordeonista, con Cacho Vázquez también, Eso, Cacho, grabamos con Cacho Vázquez también, tenemos una grabación. Sí, qué lindo. Con Andino López, el hermano de Lito López. Sí. Así que sí, siempre. Así que sí, nos conocimos así fugazmente, pero la verdad nadie nos presentó con Panchito Barrios, estuviste esa noche también, y te digo más, canté un chamamé con Cacho Vázquez ahí, que vos tocaste el acordeón y Carlitos Álvarez el bandoneón, y estaba Manu Rodríguez, así que nadie nos presentó. Sí. Qué lindo, sí, la pasamos lindo. Sí, claro que sí, fue el 1 de julio. Pero bueno, Manu Rodríguez también nos está sintonizando, Bueno, un saludo para Manu, un abrazo, gracias por el contacto de Manu, ¿no? Sí, así que bueno. Un abrazo para Manu. Gracias, Panchito, por esta comunicación. Le contamos más o menos tu trayectoria. ¿Algo más en el futuro? ¿Alguna actuación? ¿Otro material? ¿Cómo se viene el 2025? Y estamos en eso. Vamos a terminar esta grabación, que falta poquito ya. Sí. Falta poquito y bueno, y después vemos. Hay proyectos que a confirmar. Festival en Murucuyá, para que se dé, bueno. Sí, eso ojalá a confirmar. Que sí. Ojalá que vamos a ver si Dios quiere. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, todo el éxito, Panchito Barrios, te dejo que sigas ahí disfrutando el homenaje que te brindan tus amigos, así que sean muchos años más. Gracias por esta hermosa trayectoria y entrega a nuestro querido chamamé. Desde Curuzú Cuatiá, bueno, te digo hasta cualquier momento y bueno, cuando quieran llegar por aquí, por los estudios de la radio, estamos los martes y jueves de 20 a 22 y por ahí pasan por Curuzú Cuatiá, van a ser muy, pero muy bienvenidos con su conjunto aquí en Atardecer Guaraní. Bueno, Itatí, igualmente el agradecimiento para vos y la audiencia ahí, un abrazo grande
y que tengan buen año, feliz año para todos y bueno, un abrazo. Estamos en contacto siempre. Gracias. Bueno, gracias, Panchito. Felicidades. Hasta cualquier momento. Gracias. Así estábamos en contacto con Panchito Barrios, este acordeonista que hoy, de gran trayectoria, ¿no? Que por ahí hay veces que no se los conoce mucho a los músicos, pero es lindo tenerlos en cuenta aquí a través de nuestro programa, comunicándonos ahí telefónicamente y contándole un poco a la audiencia su trayectoria. Nosotros continuamos aquí, señor operador. Vamos adelante con el tema. Nos pedían un tema ahí, puede ser. Nuestro amigo Vicente Brites nos pedía un tema dedicado a su mamá. Nos decía que mañana, en memoria de su mamá, ¿no? Que por tus ruegos, mamá, nos pedía. ¿Lo tenemos? Bueno, entonces vamos con este tema que nos pedía don Vicente Brite para recordar a su querida mamá. Adelante. Quisiera volver a ser niño y escuchar de tus labios, mamá, esa frase tan dulce y tan tierna que en mi cuna sabías cantar. Duerme, duerme, mi niño querido, hoy es solo un recuerdo fugaz de esa hermosa infancia vivida que en los años la he visto pasar. Hoy ya hombre lloro arrepentido y de hinojos te imploro, mamá, que perdones al hijo mimado que tus ruegos no supo escuchar. Más que nunca me siento dichoso al besar tus mejillas, mamá, y peinar esas canas benditas que han brotado tanto trabajar. ¿Cuántas veces sin escuchar tus ruegos me alejé de ti, mamá? Mas hoy arrepentido daría mi vida por verte feliz. Por eso hoy vengo a pedirte perdón y te traigo en este canto la fragancia de una flor que nació por tu cariño, madre, viejita de mi corazón. Quisiera volver a la infancia, en tus brazos jugar y llorar y vivir de nuevo esos días tan felices que ya no vendrán. Hoy ya hombre lloro arrepentido y de hinojos te imploro, mamá, que perdones al hijo mimado que tus ruegos no supo escuchar. Más que nunca me siento dichoso al besar tus mejillas, mamá, y peinar esas canas benditas que han brotado tanto trabajar. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos a Lacho Sena, este hermoso tema Por tus ruegos, mamá, Don Vicente Brite nos pedía ese tema. Y saludamos a Juan Ramón Alfonso, que nos estaba pidiendo un chamamé por Monchito Merlo. Señor operador, si lo tenemos. Saludamos también a Teresa Cardoso, que nos pedía un chamamé por Duon Bareté. Así que si le parece, vamos con los dos. Adelante, por favor. Si tú supieras cuánto te quiero, entrerriana mía, poder decirte que al encontrarte se fue el dolor, cambió mi vida. Es tanto que la angustia se fue y la fe volvió, rayito de luz que en mi oscuridad alumbró al amor. Chuzazos fueron tus ojos que hipnotizaron mi corazón. Chuzazos
besos fueron tus labios que me inyectaron la savia pura de un nuevo amor. Fue en la colonia de Federal donde te encontré, y aquel pañuelo que vos me diste, todo tu encanto vino con él. Es tanto que la angustia se fue y la fe volvió, rayito de luz que a mi oscuridad alumbro el amor. Chuzazos fueron tus ojos que hipnotizaron mi corazón. Chuzazos fueron tus labios que me inyectaron la savia pura de un nuevo amor. Que me inyectaron la savia pura de un nuevo amor. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo,
Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos ya en la última parte de nuestro Atardecer Guaraní, cuando son las 21:34 minutos, Ya nos vamos despidiendo lentamente de este día jueves aquí en los estudios de AM970. Saludamos a Marta Perino, que nos está sintonizando ahí a través de YouTube en Buenos Aires. Gracias, mi querida amiga, por estar. También a Franco, desde aquí. Gracias, dice feliz año a través de Facebook. Nos escribe también allí. Así que gracias por estar. También felicidades para ustedes. Y bueno, gracias. ¿Qué más decirte? Gracias, querida amiga. Y a ver cuándo te venís para Curuzú, aquí a compartir también locución conmigo en Atardecer Guaraní. Sería bueno, linda la idea. ¿Qué te parece? Nosotros vamos a escuchar ahora al rey del chamamé, don Tarragó Rossi. Se lo vamos a dedicar justamente a Marta, a Franco, a toda la gente que está conectada desde el otro lado a través de YouTube. Adelante. Volver a mi pueblo antes de que sea tarde, mi vieja casa, que oscuro estará tu patio, ruinas de nostalgia y ausencia cubrirán lo que en otrora fue jardín.
la sombra de mis padres, añorando eternamente mi regreso. Tengo que volver a mi pueblo antes de que sea tarde. Me están esperando Gorgonio, Panoso y Estigarribia. Recorreremos tus calles cabresteando recuerdos. Saldremos de serenata como hacíamos ayer, añorando los momentos que todo supe tener. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Albornoz, si nos dice alguna glosa, está tocando Tarragó y se puso linda la cosa. No me apure, dijo Sosa, que a mis versos les brindaré como un pimpollo de rosas. Cimbra el alambre de púa, el poste que se ha cortado, el suelo quedó marcado del cimbronazo que dio. El hombre que soportó el amor, un cimbronazo, queda prendido en el lazo del pial que lo volcó. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Sueños que soñé, me alejo ya de la ciudad y para el campo cantaré con voz del litoral. Allá en la aurora sale el sol y va rondando hasta el trigal y en los mugidos su ilusión arreando un gaucho va. Un argentino sentir, gaucha será la fibra bicolor de mi cantar. Cantemos todos así con la canción que encierra nuestra gaucha tradición.
querido don Rodicoy, hoy sos música de boda en todas partes que voy. ¡No, van a estar los cowboys! Escuchábamos a don Tarragorro con estos temas, Tengo que volver a mi pueblo, luego el Cimbronazo y por último La Paisana, y se lo dedicamos muy pero muy especialmente a Valeria Castillo, esta polca rural entrerriana, para todos los entrerrianos que nos están sintonizando, en especial para Valeria que está ahí haciendo chacinados, qué bárbaro la foto que nos manda, y a esta hora, falta poco para la cena. Gracias Valeria, un abrazo enorme desde aquí, gracias por estar, y a toda la gente que está en contacto con nosotros. Está Irene y Omar también en contacto con nosotros, y si tenemos los hermanos Barrios, señor operador, vamos, para Irene y Omar muy especialmente. Estás escuchando Atardecer Guaraní. De los lugares que recorrimos, cantándolo hasta la ilusión, siempre florece en mis recuerdos Molina Punta con su esplendor. Allí un domingo tibio de enero, de agreste calma pleno de sol, los dos juramos sobre la arena eternizarnos en nuestro amor. Canto un jilguero entre la floresta, vibró la siesta en raro color. Allá una nube blanca del cielo, como un pañuelo resplandeció. Abajo el río con sus vertientes de mansas aguas se estremeció, cuando con ansia surgió del alma el beso ardiente que nos unió. Aquel momento, Molina Punta de ensoñación, si allí aprendimos el estribillo puro y sencillo de la pasión. Sobre tu playa de rubia arena, murió la pena, nació el amor, que hoy es en sueños mi dulce gloria, junto a la novia del corazón. Canto un jilguero entre las florestas, vibró la siesta en raro fulgor. Allá una nube blanca del cielo, como un pañuelo resplandeció. Abajo el río con sus vertientes de mansas aguas se estremeció, cuando con ansia surgió del alma el beso ardiente que nos unió. Estás escuchando
Atardecer guaraní. Así escuchábamos Molina Punta por los hermanos Barrio para Irene y Omar. Gracias por estar todos ustedes allí. Saludamos a gente de allí de Cazadores Correntinos, nuestro fiel oyente Jorge González, para la gente de San Jaime, de San José de Feliciano, de María Carapé, de toda esa zona, Horacio Lisa, allí también establecimiento El Petizo. ¿Cómo andamos, Horacio? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, espero que bien. Gracias por estar a toda la gente de esa zona, también la gente de Paraje El Ceibo, Marta, Víctor, también la gente de Parada Acuña, para la gente de Colonia Libertad también. También para mi amiga Ana María, de Paraje Yaguarí, un abrazo grande, Ana María. Estamos en contacto, en cualquier momento te llamo, así que también para la gente de La Cañada, para toda la gente de esa zona, para la gente que sintoniza en la zona rural nuestro programa, para la gente de Cuarta Lomas también, claro que sí, mi querida Cuarta Loma. Y saludamos a Miguel Salvetti, que ayer estuvo cumpliendo años, en Amará Picada. Miguel Salvetti, estos días estuve en contacto con él y ni enterada que era su cumple, y hoy Facebook me chusmeó, me dijo, ya pasó un día que era su cumpleaños. Miguel Salvetti, feliz cumpleaños, chamigo, ojalá lo hayas pasado lindo de parte nuestra, Un abrazo enorme para toda la gente, la familia Salvetti de Amará Picada. Desde aquí nosotros brindándole todo lo que es referente a nuestro chamamé, nuestras historias chamameceras, y ellos también ahí sintonizando siempre. Y saludamos también a la gente de Tierras Coloradas, la gente de Tierras Coloradas también, Perugorría también, la gente de Solari, claro que sí, de Mercedes Corrientes. En Solari está nuestra amiga Griselda Salas, también que nos sintoniza. En Mercedes tenemos muchos amigos también. Ya vamos a cambiar allí lo de Talabartería Iberá, que nos mandaron el nuevo texto, ya lo vamos a cambiar. Espérenme un cachito, ténganme un poquito de paciencia. Gracias a la familia Miño, auspiciando siempre nuestro programa ahí con Talabartería Iberá de Mercedes Corrientes. Saludamos también a toda la gente que está allí en Paraje Sarandí, que nos sintonizan también, a la gente de Paso de los Libres, también muchísima gente por todos lados de Mercedes Corrientes, del lado del sur, de Mocoretá, también nuestro amigo Toto Alegre. No sé si anda por Mercedes paseando todavía nuestro amigo o ya volvió a Mocoretá. Nosotros aquí les saludamos muy, pero muy especialmente. Muchísimas gracias. Y nuestro amigo Juan Carlos Abregu, que nos sintoniza desde Buenos Aires. Tenemos un tema por don Ernesto Montiel, bueno, exclusivamente para Juan Carlos Abregu. Miguel Franco, qué amigo. Ya mejor no puede ser. Y como gaucho de ley, se merece un homenaje por defender con coraje a nuestro querido chamamé. No tengo palabras para expresar mi sentir. Tal vez mi música diga lo que quisiera decir.
Escuchábamos esta hermosa obra, Gente de Ley, por don Ernesto Montiel, para nuestro amigo Juan Carlos Abreu. Nosotros ya nos despedimos, señor operador. Le vamos a dejar en compañía de los hermanos Cardoso y como un zorzal prisionero se lo vamos a dedicar muy exclusivamente a Tino Cáceres, que siempre nos sintoniza y bueno, y se lo vamos a dedicar, bueno, porque sabemos que le gusta ese tema. Así que nos despedimos hasta el próximo martes, Dios mediante, a la hora 20 aquí con nuestro atardecer guaraní. Gracias, José Estilo. Y lentamente la noche se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. Si yo pude por él, blanca rosa mi querida, coere cosa sufrida en cande cunu, hipocrita sagaú, dereje se añandúa, señame se cultura causa si no haiku. Nicatui Cerezaray, de ni un momento, si yo pude sentimiento y cangu se recoge, ay me senten en nivel, de piguecha cutorepe, es un inte la sepupe, blanca rosa duquete. Sierra Cardosa. Se huico ya opana, amigo y pere, mas hay cotandera pere, a mañana cada coer, a nivel añaña inte. Se nivel se blanca rosa, o si no, cocha mano también que huico heroite. Pajarito prisionero, se me muere el corazón. Hoy al verte encadenado en tu jaula de dolor. Pajarito prisionero, hoy comparto tu prisión. Yo también fui prisionero de un maldito corazón. Si Dios puso en este mundo cada cosa en su lugar, las estrellas en el cielo y los peces en el mar, pero hay que contemplar a esta ave candorosa, porque de la
la más bella expresión de libertad. Pajarito prisionero, hoy comparto tu prisión. Yo también fui prisionero de un maldito corazón. Si Dios puso en este mundo cada cosa en su lugar, las estrellas en el cielo y los peces en el mar, pero hay que contemplar a esta ave candorosa, porque eres la más bella expresión de libertad. De todas las flores bellas que ha perfumado, ninguna con tu fragancia ni tu candor. Por eso es que en mi recuerdo has perdurado, tan fiel como aquel entonces mi última flor. Lozana, gracil y esbelta, mi flor amada, en un rincón venerado te llevaré. Presente estarás por siempre, flor nacarada, en mi corazón amante conservaré. Tanto te cuidé con dedicación y con cuánta unción mi amor te brindé. Mil trovas canté con sana emoción y en cada canción siempre en ti pensé. Ahora que no estás me siento morir, mi pobre vivir languidece ya. Por siempre serás mi última flor, el genuino amor que perdurará. Tanto te cuidé con dedicación y con cuánta unción mi amor te brindé. Mil trovas canté con sana emoción y en cada canción siempre en ti pensé. Ahora que no estás me siento morir, mi pobre vida.